ahora, espero que me escuchen bien. Un favor, no sé quién esté coordinando la reunión, pero podrían grabarla, de favor. Porque Sí, Benjamín, la estoy grabando. Ok, gracias, muy amable. Entonces les comentaba que la presentación está basada en este libro, La cuarta fase del agua. Ahí es donde se recopila toda la información de más de 100 años de investigación, experimentación del comportamiento del agua, desde lo que conocemos como un diluyente universal hasta la hipótesis de que alrededor de la membrana celular se encuentra el agua estructurada como parte fundamental del citoplasma. ¿Ok? Y aquí van a tener siempre la lista de los teóricos, de los científicos, ¿sí? Que nos han dado ese empujón para seguir estudiando y analizando el agua. Entonces yo los invito. Al final, yo le compartí un artículo en el que me voy a basar para ver los beneficios del agua en el cuerpo, del agua estructurada en el cuerpo humano, que se ejecutó en Rusia. Ese le compartí el artículo completo a Eugenia. Yo espero que ella se los haga llegar en su momento. ¿Ok? Y la primera reflexión que yo quiero hacer es, el promedio de vida ahorita en México está entre 70 y 75 años, depende si eres hombre o mujer. ¿Ok? Y si ustedes revisan en esta lámina, en el Paleolítico, 33 años, en la antigua Roma, en la época de Cristo, de Jesús, la edad promedio era de 28 años, ¿sí? Entonces se dan cuenta, la edad media actual son 72 años. Pero si revisan la biografía de Galeno, que es el padre de la medicina, él, si hacen las cuentas, cuando nació en el 129 y fallece en el 216, él vivió 86 años, ¿ok? ¿Y él qué decía? ¿Él en qué basaba su medicina? Él decía, lo que es adentro es afuera. Era el principio, ¿sí? Él decía, bueno, chequemos. Él se basaba en lo siguiente. Chequemos la lengua. ¿Cómo está la lengua? Ustedes revisen la lengua de un bebé. La lengua de un bebé es de color rojizo. Y si ustedes revisan la de ustedes, a lo mejor si es de color rojizo, bienaventurados, qué buena alimentación, qué bien están. Pero si es blanca, hay que preocuparnos. Eso significa que están intoxicados. Si cuando comen tienen inflamaciones o sus gases tienen olor o no tienen olor, también indica que algo está mal adentro. Y ese era el principio de Galeno. Galeno normalmente utilizaba agua para desintoxicar al cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, esto es algo que ya existía desde siempre. 86 años viviendo Galeno. Y fue una gente coherente con lo que él decía, lo practicaba. Y tan así que lo practicaba que vivió tanto tiempo. La siguiente es la parte de la dinámica de la salud. La dinámica de la salud, vivimos en una influencia física, ¿sí? Cuando hablamos de un ambiente físico, es todo lo que está amenazando tu medio donde ves, ¿sí? Cambios climáticos, traumatismos, contaminación electromagnética, contaminación por polución, ambientes sociales, todo eso influye en tu cuerpo físico, ¿sí? Se recordarán aquella anécdota donde la abuelita nos decía, bueno, creo que te iba a morder el perro y mírate, cómete un pan para que no te para el susto. En realidad no era para el susto. Lo que pasaba es que el páncreas había segregado ácido clorhídrico al estómago y entonces no iba a trabajar en vacío. Las abuelitas sabias te daban un pan para que no trabajara en vacío. Era para recuperar rápidamente tu equilibrio. ¿Por qué por tu equilibrio? Porque si tú te desequilibras a nivel de tu homeostasis, ¿sí? Automáticamente estás generando el terreno propio para que cualquier enfermedad fructifique, ¿sí? Cuando vivía mi abuelita me decía que se morían de enfermedades que venían de afuera, ¿sí? Poliomielitis, varicela, y hoy nos morimos de lo que nos comemos, ¿sí? Del estilo de vida. Es declarado por la OMS, prácticamente nuestro estilo de vida y la alimentación es lo que está contaminando nuestro cuerpo y nos está llevando a un estado de no homeostasis. Es decir, estamos generando el terreno propicio para que las enfermedades prosperen. Y recordarán, seguramente todos tenemos al menos una anécdota de que dicen, oye, fuimos a tal restaurante, todos comimos igual
pero a 3 les dio una diarrea espantosa, están en el hospital. Bueno, ¿qué sucede? Es que todos comieron lo mismo, pero no todos estaban igual al interior de su cuerpo. Algunos tenían la tierra fértil para que se generara la enfermedad. Y las otras, entró el virus, la bacteria o el hongo y fue destruido por su sistema inmunológico. ¿Sí? Esto, ahora que está de moda esto del coronavirus, ¿sí? En la última pandemia, pues fue una mortalidad del 30%, es decir, 3 de cada 10 se morían. Y 10 sí sobrevivían. Bueno, esos 10 resulta que entraba el virus y el sistema inmunológico, ¿sí? Se protegía y destruía el virus, la bacteria o el hongo o lo que entrara. Entonces, ese es el siguiente punto, el bioquímico. Y el emocional. Emocional, bueno, pues son todas las creencias, todos los dolores inconscientes que traemos, el estrés, el empleo, las emociones. Entonces, todas estas entradas que están llegando a tu cuerpo están desestabilizando. Esto nada más para establecer cuál es la dinámica de la salud, porque al final la vamos a mencionar, porque el agua va a influir en que tú mantengas una homeostasis o que tengas un terreno no fértil para que las bacterias, hongos o virus se asocien. Albert Szent-Györgyi, premio Nobel, decía que el agua, la vida es agua bailando al son de los sólidos. Y sin ese baile no podría haber vida. Y esta es la base de todo el estudio que hizo Gerald Pollack acerca de la cuarta fase del agua. Lo primero que dice, bueno, las moléculas del agua. Nosotros tenemos aquí las moléculas, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Y en estado líquido, pues se asocian, se juntan y están desorganizadas. Pero resulta que cuando sacan la tabla periódica ya se encuentran que el oxígeno tiene 2 electrones negativos y el hidrógeno es positivo. Pero cuando hacen el balance químico, esto te da 0. Y es correcto, porque es una molécula balanceada. ¿Ok? Es decir, no hay ningún radical libre, ni le falta un electrón, ni le sobra, está completa. Pero ¿qué pasa? Que el hidrógeno, un hidrógeno más se pegue aquí con el oxígeno. Entonces tú tienes H3O, ¿sí? 3 hidrógenos con un oxígeno, ¿sí? Y entonces tu carga tiene un electrón positivo de más, entonces tienes agua positiva. Esto dijeron, bueno, pero ¿cómo puede ser? Eso significaría que el agua, o del agua podemos sacar electricidad. Y efectivamente, hace más de 70 años, Kelvin demostró cómo producir electricidad con agua. Y ahorita lo vamos a ver. Posteriormente, si tú tienes agua líquida, el agua líquida antes de pasar a un estado sólido o ya en estado sólido, se forma, se crean los hexágonos. Su estructura básica en estado sólido es hexagonal. Y por ahí, al final vamos a mencionar a alguien muy importante que es Masaru Emoto. Utilicé una de sus fotografías. Él lo que hacía, tomaba capas de hielo, esa agua primero la ponía o la exponía a una palabra, por ejemplo, gracias, odio, amor, canciones de John Lennon, de Metallica, y después cortaba el hielo y la metían en el microscopio electrónico y tomaba la forma del agua. ¿Qué cosas se formaban? Entonces, él siempre van a verlo en forma hexagonal, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque es la forma natural del agua en estado sólido. Y a esto se le llama una estructura perfecta. ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Kelvin dijo, oye, mira, si la teoría funciona, vamos a poner agua normal en una botella. Vamos a separar que un chorro caiga por aquí, pase por un aro metálico, conectamos un cablecito hacia acá, otro cablecito hacia acá, y en teoría, sí, lo conectamos obviamente dos varillas y ponemos 2 esferas. Sí, el agua tiene electricidad y hay flujo eléctrico, y tengo que tener aquí una chispa, tengo que generar electricidad. Bueno, ese experimento pueden ustedes ejecutarlo, tal cual me dicen si ven esto. Permítanme, está cargando. Entonces, él lo que demostró fue
la generación de electricidad a partir del agua. De aquí es el primer, quiero que se queden con esto. El agua contiene electricidad y es capaz de generar electricidad por sí sola. Voy a pararla, voy a parar esto. Si ven, es la misma versión que yo les mostré en el libro de Pollack que viene. Vamos a movernos hasta el minuto 2, ¿sí? Va bajando el agua, se dan cuenta cómo empieza a pasar, pasa por los cilindros que había comentado Pollack en la teoría, y después empieza a chorrear, a gotearse. Dos, vamos a ver acá al minuto 2. Aquí está. Y entonces pues, coloca las dos esferas, ¿sí? Y solamente por estar pasando el agua conforme lo establecía Kelvin, ¿sí? Tiene que generarse una chispa eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a esperar ahí unos segundos. Es muy rápido. Ahí está. Entonces apareció la chispa eléctrica. Con esto él demostró, voy a cerrar esto. ¿Ya? Y me paso a la presentación. Entonces con esto él demostró que el agua contiene electricidad. Se puede generar campo eléctrico. Y recuerden, todo campo eléctrico no puede estar separado nunca de un campo magnético. Son hermanos. Donde va uno, va el otro. ¿Ok? A mí me gustaría más que, si tienen preguntas, me gustaría ir parando la presentación porque es mucha información muy valiosa que valdría la pena que ustedes la tuvieran. Pero si quieren ir escribiendo, está muy bien. Dejo las referencias, esto se va a grabar, se está grabando, ustedes pueden entrar a esto y ver el experimento completo, incluso lo pueden reproducir en casa. ¿Ok? Bien. Ok, me parece perfecto, Benjamín. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Y nosotros te la hacemos saber para que la respondas de una vez. Bien. Bien, ¿qué encontró Gerald Pollack? Fue siguiendo el agua desde que está en su estado líquido y fue enfriándola. Y exactamente a 4 grados centígrados encontró que el agua tenía su mayor densidad, es decir, a los 4 grados se vuelve pesada. Pero pasando los 4 grados se vuelve ligera. ¿Sí? Es una propiedad del agua. Cuando el agua está sólida, se vuelve más ligera que en su estado líquido. ¿Okay? Por eso es que el agua en los océanos flota. Si no, el reino marino no podría sobrevivir. Entonces, pero a los 4 grados está en el momento de convertirse en esa forma hexagonal que se conoce en el estado sólido, ¿sí? Y ahí es donde encontramos el agua estructurada. Es el cristal líquido. ¿Y qué hizo Pollack? Dice, oye, entonces el agua, si yo la pongo de acuerdo al experimento que hicimos acá arriba de Kelvin, yo hago lo mismo con 2, ¿sí? Superficies, las coloco en estos 4 grados, ¿qué va a pasar? Encontró voltaje. Dijo, bingo, encontré una bomba. Encontré que el agua hace un efecto de bomba, de batería. ¿Sí? Obviamente nos proporciona un voltaje pequeño, una corriente pequeña, pero para efectos de la vida es grandioso. Recuerden que la NASA lo primero que busca en cualquier planeta donde empiece a explorar es que exista agua. Si existe agua, hay altas probabilidades de que exista vida. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí es donde el agua estructurada, en la forma más natural que la podemos encontrar, es a 4 grados centígrados. Exactamente en el momento en que se va a pasar de líquido a un estado sólido. ¿Ok? Y de ahí, bueno, pues encontramos que Masaru Emoto dijo, ok, pues si ya está aquí, él le puso algunas palabras como gracias, amor, manantial, odio, miren cómo se heavy metal, le puso música, Imagine de John Lennon y sinfonías de Mozart. Lo que demostró y trató de colocar a nivel empírico, porque no había forma, hay muchos científicos ahorita grabando, tratando de grabar información en el agua, muy interesante, pero él demostró a nivel empírico que el agua tiene memoria, que poniéndole una palabra o metiéndole alguna influencia del medio ambiente, va a tomar cierta estructura cuando se solidifique. ¿Ok? Entonces, esto fue muy interesante, un trabajo que irrumpió en todos los ámbitos científicos y que dio un empujoncito más con evidencia empírica, ¿sí?
de qué está pasando con el agua. ¿Okay? Bien, no solamente aquí también son evidencias empíricas. La Universidad de Chapingo está ionizando el agua, está haciendo sistemas de riego sin utilizar fertilizantes contra agua normal. Entonces se empieza a ver un crecimiento de 20-30%. Sí, qué bueno, esto ya son evidencias también empíricas. Yo estoy trabajando con ellos para saber cuál es el nivel de estructuración del agua que están teniendo ellos. ¿Ok? Luego, hay otro señor que se llama Victor Schomberger. Él se dedicó a observar el agua a través de los ríos y las corrientes. Y él observó que en la parte de ciertas orillas del río, donde hay corrientes rápidas, se formaban vórtices. Y esos vórtices, con que en esa parte la vegetación crecía más. Es evidencia empírica. Y dijeron, bueno, otro científico dijo, Rudolf Steiner, dice, oye, pues si tu teoría es buena, entonces yo voy a hacer un sistema de riego, voy a cultivar bajo un sistema biodinámico que le llamó él, pero en realidad es efecto de vórtice también, y empezó a hacer cultivos. Y resulta que efectivamente lo mismo que encontraron, lo que encontraron, más bien los de Chapingo replicaron, ¿sí? De Steiner, lo encontró Steiner, ¿sí? Entonces, allí están las evidencias. Ingeniero, una interrupción. Sí. Qué pena interrumpirlo, pero hay una pregunta y me parece oportuno hacerla en este momento. Katy Solís pregunta, ¿esta agua ionizada, de ejemplo, es agua también con nutrientes minerales? Gracias. No, todos sus experimentos fueron hechos con agua corriente. Por ejemplo, aquí, agua Chapingo, agua de riego normal, intervienen el agua de riego normal, meten el instrumento con el que van a ionizar el agua y hacen el riego. Es la misma agua, ¿sí? Muy Cuando bien. tú le metes nutrientes es otro factor, es importante, porque después vamos a hablar de eso con el agua de níquel, ¿ok? Pero sí, Gracias, en estos ingeniero. experimentos son la misma agua, solamente se está ionizando. No le están agregando minerales ni vitaminas, nada. Gracias, ingeniero. Sí, porque son los grupos de control. Siempre esa es la regla en la ciencia. Tienes el grupo de control y el grupo experimento y a ambos les tienes que dar las mismas condiciones. ¿Ok? Solamente el diferenciador del agua estructurada. Entonces, aquí lo que hicimos fue, en la investigación, lo que estamos haciendo fue medir cuál es la estructuración del agua, el nivel de estructuración del agua de níquel. ¿Cuál es el nivel de estructuración del agua a 4 grados? Porque esa es nuestra base. ¿Cuál es la estructuración de lo que dice Chapingo y otros equipos más que estructuran? ¿Sí? ¿Qué hicimos? Bueno, estructuramos el agua, la sacamos, la metimos a un vasito, como ven en esta parte, metimos nuestro sensor de medición, ¿sí? Para saber, y lo que medíamos, la base es la entropía. Si ustedes tienen una alta entropía, nos está indicando que a nivel molecular no hay ningún orden. Si ustedes tienen una entropía negativa, indica que hay un orden ahí, ¿ok? Entonces lo que empezamos a medir fue de esta manera, el equipo de níquel, y estas son las curvas, esta es la única curva que les voy a mostrar, para que vean que son muy parecidas lo que está obteniendo, ¿sí? La Universidad de Chapingo con la rojo, y verde es lo que está obteniendo níquel, el modelaje matemático aquí se encuentra. La conclusión para nosotros, y es la investigación que está por publicarse, es si hay una entropía, es decir, cuando estructuras el agua con níquel, hay un orden molecular a nivel de los hidrógenos y los oxígenos. ¿Okay? Ingeniero, pregunta Janet Son. Discúlpeme, ¿me explica qué significa entropía? Entropía es el orden molecular. Por ejemplo, el agua, cuando está en estado gaseoso, ¿sí? Tiene un desorden y tiene una entropía alta. Cuando el agua está en un estado sólido, tiene una entropía negativa y una entropía muy baja, es negativa. Eso indica que sus moléculas están ordenadas. Y lo que buscamos para obtener agua estructurada es que el agua a nivel molecular esté ordenado.
No sé si ahí pude explicar. En un salón, cuando llegan los niños al salón, por ejemplo, al salón de clases, todos están alborotados, es una entropía alta, ¿sí? Y una entropía baja es cuando el maestro, siéntense todos, vamos a revisar la tarea, y todos se sientan. Esa es una entropía baja, ¿sí? Una agua saturada es cuando están todos sentaditos y esperando a que diga qué dice el profesor. Y alta cuando no hay orden, ¿ok? Muy bien, ingeniero, gracias. Por eso es que aquí las curvas ven -2, -4, -6, -8. Está indicando que el agua está ordenada. Nos indica que tiene un orden adentro. ¿Ok? Y eso es lo padre, porque es una propuesta de cómo validar que estamos frente a un agua estructurada. ¿Ok? Bien, voy a saltar un brinco y voy a traer a James Christian Scow. Él les dieron el premio Nobel de Química en 1997. No tiene mucho, no tiene 23 años que le dieron el premio Nobel. Y lo único cierto en la ciencia, y eso es lo bonito de la ciencia, es que nada es cierto. ¿Sí? Que pasan 20, 30, 40 años y las teorías se rompen y nacen unas nuevas. Pero si fuese por que el primero que descubrió, por ejemplo, James Christian Scow, descubrió la bomba sodio-potasio a nivel molécula, a nivel célula, la célula para hacer su metabolismo, para meter el oxígeno dentro de la célula y sacar el dióxido de carbono, necesita una bomba. Necesita una bomba que él definió como bomba de sodio y potasio, ¿sí? Hoy hay nuevos científicos como Gerald Pollack proponiendo que no se trata de sodio y potasio, sino que es el agua estructurada la que está haciendo este efecto de bomba. Si recuerdan, el agua hace un efecto de pila, ¿y qué somos nosotros? 70% de agua. Es una hipótesis muy atrevida, pero yo creo que desafortunadamente los premios Nobel siempre se entregan después de que ya pasó mucho tiempo. Pero yo creo que él es uno de los candidatos en un futuro. Ok, entonces ya le dieron el premio. Y esto es padrísimo porque entonces pudimos explicar cómo es que se hace el metabolismo a nivel celular. ¿Sí? A nivel celular, ¿qué pasa? Aquí tenemos una célula, ¿sí? Hipotética, ¿sí? De carácter pedagógico, y es del doctor Martí Bosch. Esta célula que está rosita, ¿sí? Llega las arterias a entregar el alimento y recogen las venas para sacar el desperdicio. Todo el desperdicio va por nuestros 3 primeros o principales filtros: pulmón, hígado y riñón. ¿Sí? Y también tenemos otro filtro a nivel de piel, donde nosotros extraemos grasas, ácido úrico o dióxido de carbono. Cuando llega el nutriente de este lado, tenemos el oxígeno. La célula hace su proceso metabólico, nutrirse, alimentarse y sacar el dióxido de carbono. Si recibe grasas, saca colesterol. Si recibe proteínas, estamos extrayendo ácido úrico. Y así está en todo el ciclo. Y todo el riñón, el hígado están filtrando y sacando el desperdicio. ¿Ok? Si esta célula pertenece a un páncreas y tiene la obligación de hacer la hormona de la insulina, pues entonces vamos a tener un flujo de azúcar en la sangre contento y feliz y equilibrado. Es decir, vamos a estar en homeostasis. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le damos un exceso de alimentación a esta célula, como esta de acá abajo, le damos un exceso de grasas, proteínas, carbohidratos, no le damos agua, le damos coca, le damos todo. Obviamente los filtros se empiezan a saturar, no alcanzan a sacar todo esto. Entonces, esta célula se traba. ¿Por qué? Porque ya no tiene energía para hacer el metabolismo celular. Entonces deja de hacer su función y es cuando el páncreas deja de producir la hormona de la insulina. Y si deja de producir la hormona de la insulina, automáticamente estamos en la diabetes. ¿Ok? Ahora, esto es importante porque ahorita vamos a hacer mención. Si hasta aquí vamos bien, vamos a seguir. ¿Vale? Entonces, la base de la salud en realidad es que la célula esté en perfecto equilibrio. Lo que come es lo que saca. Una vez que come de más, se empieza a quedar con desperdicio al interior de su célula. Y si se queda en el interior de su célula, deja de hacer su trabajo. Y él ya tiene 2 opciones. O se muere y se vuelve una fibrosis, y esas ya no importan porque se pueden quedar ahí, o recuerda en su ADN cómo vivir en la acidez, y entonces se vuelve tumoral, cancerosa, pues.
¿Ok? Entonces, esto, si lo vemos a nivel pedagógico, es un gráfico pedagógico, esta es una célula, esta es la verdadera célula con vista con un microscopio electrónico. Si ustedes pusieran un huevo y lo dejaran caer a 30 centímetros sobre la mesa o en un plato, y como cayera, así va a ser la célula, así de caprichosas son las células. ¿Ok? Y se dan cuenta, en el centro tiene un núcleo, pero en membrana celular yo puse una puertita, que es nivel pedagógico. Esas puertas solamente pueden entrar quien tenga la llave, no puede entrar cualquiera, acuérdense. Si la célula o un virus, por ejemplo, ahora con el famoso virus que anda circulando por ahí, el virus no se puede reproducir por sí solo. Tiene que secuestrar a una célula para tomar su RNA y la mitocondria principalmente para poderse reproducir. Sorpresa, ¿quién tiene la llave de esta puerta? El agua estructurada. Por eso cuando ustedes le refieren a los clientes, oye, ¿tomaste el agua? Dice, oye, como si no hubiera tomado nada. No, no es que no hubieras tomado nada, es que metiste agua a tus células. Y al meter agua a tus células, tú estás aprovechando para limpiarla, para hacer un proceso de desintoxicación. Y ahorita lo vamos a ver en una investigación que se hizo en Rusia, ¿ok? Entonces, esto es a nivel pedagógico. Todas las membranas celulares tienen puertas de acceso y quien tiene la llave maestra para entrar a esas células es el agua estructurada. Toda la frontera que está a nivel de membrana celular, en su libro Cell Health, The Engine of the Life, de Gerald Pollack, establece la hipótesis de que a nivel de membrana celular, ¿sí?, quien trabaja como bomba sodio y potasio es el agua estructurada. A nivel de citoplasma, todo lo que está aquí adentro es agua estructurada. ¿Ok? Bien. Y, aquí hicimos, aquí le mandamos. Cierto. Bueno, el estudio que hicieron del agua estructurada en Rusia fue tomar un grupo, ¿sí?, de control, es decir, le dejaron que siguieran tomando su agua normal, ¿sí?, y a otro grupo le dieron solamente agua estructurada, ¿sí?, durante 30 días. Durante 30 días los fueron monitoreando, principalmente con estudios de sangre, para saber qué es lo que pasaba a nivel de los componentes de la sangre, ácido úrico, colesterol, azúcar, creatinina, tal, y todo lo iban midiendo, ¿sí?, durante 30 días. Y fueron midiendo también a los del grupo de control, qué es lo que iba pasando ahí, ¿ok? Los resultados fueron muy, muy interesantes. Durante 30 días, de 30 días de consumo de agua estructurada, al grupo experimental hubo una reducción significativa de masa corporal, ¿sí? O sea, solamente por el hecho de consumir. ¿Qué significa? Que empiezas a bajar de peso. Debe ser por el proceso de desintoxicación. De hecho, la medicina ayurvédica dice que no estás obeso porque quieres, sino porque estás obeso porque estás contaminado, intoxicado. ¿Ok? El experimento también encontró que hay un proceso de desintoxicación del cuerpo a nivel de todas las toxinas que se iban extrayendo, principalmente un mejor funcionamiento del riñón a nivel de filtro, ¿sí? Y a nivel de medición del estado emocional, encontraron un equilibrio del simpático con el parasimpático en balance, es decir, encontraron menos estrés en la gente. ¿Ok? Este artículo... Ingeniero, qué pena, me da pena interrumpirlo porque es que está demasiado buena su conferencia. Pero usted abrió la llave a las preguntas que están preguntando. Sí, adelante. Mauricio, discúlpeme, Mauricio Estrada pregunta que si esa llave es el aquapurín del que hablan en níquel. ¿Es la qué? Aquapurín. No. En realidad es lo que decía yo aquí. Esto es a carácter pedagógico. En realidad, en el libro de la cuarta fase, ustedes van a ver ya los enlaces químicos, la forma en que él trata de mostrar Gerald Pollack. Son conceptos ya muy, muy densos, pues, o sea, para mí son de premio Nobel, pues, o sea, no es esto que menciona Niken. Okay. Esa llave, en realidad, por ahora, a nivel práctico, sí, quiero que lo veamos así porque es la forma que le puedes explicar a tu cliente. El agua estructurada es la misma agua que contiene cada una de sus células. Por eso es que trata y por eso es que tú reduces. Lo primero que notan, al menos
mis clientes, que les doy agua estructurada, es que ellos empiezan a notar que su pipí tiene olor. Y es normal. ¿Por qué? Porque el agua está entrando y está haciendo esta depuración, ¿sí? Está eliminando toxinas, ¿sí? Y se ve más densa. Claro, se va a ver más densa porque estás haciendo un proceso de depuración, de desintoxicación a nivel celular. ¿Ok? Muy bien. Katy Solís hace una pregunta. Entonces, con el agua del waterfall no tenemos esa llave para ingreso de los nutrientes. Pregunta. ¿Cómo le No, podríamos explicar a clientes que solo tienen ese equipo? Gracias. no, en realidad lo que falta es el complemento. Quien estructura el agua bajo el efecto de vórtice, que es lo que tiene la ciencia. Hay varias formas de estructurar el agua. A 4 grados es una, el efecto de vórtice es otra, el efecto de ionización es otra, por medio de radiación. Entonces, hay diferentes métodos, pero sí, a la gente que tenga el waterfall le está faltando el equipo del optimizer. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Entonces, encontraron todos esos beneficios. Por favor, denle a María Eugenia que les comparte el artículo. Está en inglés, pero ustedes copy-paste y pásenlo hacia Google, el translator, y se los pasa al español. ¿Sí? Está muy bien, muy interesante. Estamos buscando cómo reproducirlo aquí en México con otros equipos y con algún instituto de salud. No es fácil estar mostrando a la gente sacando sangre y analizándolo con los médicos, pero se está tratando de reproducir para efectivamente empezar a tener más evidencia de que esto es una realidad. ¿Okay? Justín Ordóñez en Guatemala quiere corroborar algo, ingeniero. Esa llave sería únicamente con el agua del optimizer porque es la que estructura el agua, ordena la molécula. ¿Es correcto? Hasta aquí, lo que el agua estructurada mostró en el estudio, sí. Sí, acuérdense que también el P-Water, así como el Waterfall, contienen en la llave una llave tipo espiral, que también hacen el efecto de vórtice cuando estás colocándola en el vaso. No he medido yo el efecto que hay o cuánto es la estructuración que tenemos de un P-Water o de un Waterfall, pero sería interesante, una buena pregunta. Muy bien, muchas gracias. Se podría hacer, vamos, podría tomar agua del Waterfall y agua del P-Water y medir la estructura, porque la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo dura estructurada? Con el Optimizer yo la he tenido 12 horas en una jarra, ¿sí? Ojo, es importante. Si ustedes tomaran, y a lo mejor es una pregunta para los que están atendiendo la conferencia. Si ustedes toman un agua y la calientan y se hacen un café, la pregunta es, ¿el agua va a seguir estructurada o no? Sí, esa es la pregunta. Por ahí te responde alguien, no. Justín dice no. Perfecto, exactamente. No va a estar estructurada. ¿Por qué? Porque tú estás metiendo una energía calorífica y estás acelerando las moléculas del hidrógeno y del agua, del oxígeno y el hidrógeno, y estás desorganizándolo. Por lo tanto, pierdes la estructuración. Si tú pusieras tu agua estructurada, que la acabas de hacer, al lado de tu computadora o de tu ventilador o de alguna fuente magnética, ¿se va a perder la estructura? También la respuesta es sí, se va a perder la estructura. Acuérdense de que lo que mantiene los enlaces de hidrógeno y oxígeno son el efecto vórtice y el campo magnético que se aplicó en níquel. Por lo tanto, hay que mantenerla fuera de este tipo de influencias.